El día de hoy vamos a hablar acerca de la regla de 3 simple, tanto directa como inversa. Lo primero que se va a hacer es explicar qué es una regla de 3. Entonces, la regla de 3 es un mecanismo que permite la resolución de problemas vinculados a la proporcionalidad entre valores que se conocen y un cuarto valor que es el que vamos a encontrar. Existen dos tipos de regla de 3. La primera es la regla de 3 simple, que es la que más se conoce, y la segunda es la regla de 3 compuesta. En este video solamente vamos a hacer énfasis en la regla de 3 simple. En la regla de 3 simple se habla acerca de una proporcionalidad entre ellas. Y existen dos tipos de regla de 3 simple, la directa y la inversa. En la regla de 3 simple directa, esta está relacionada a dos magnitudes cuya proporcionalidad es directa. El término de proporcionalidad es explicado en un video, el cual les voy a dejar el enlace en la descripción de este para que lo analicen. Recordemos que la proporcionalidad es directa si y solo si al aumentar una de las variables, la otra aumenta en la misma proporción. O al contrario, cuando disminuye una de las magnitudes, la otra disminuye en la misma proporción. Veamos un ejemplo. Sofía compra 15 chocolatinas a 15.000 pesos. ¿Cuánto le costaría 41 chocolatinas? Entonces, lo primero es que hay que identificar si es una regla de 3 simple directa o no. Las variables a trabajar es la cantidad de chocolatinas y el valor a pagar. Entonces, si yo compro más chocolatinas, ¿qué pasará con el precio? El precio aumentará también. Entonces, si yo compro más chocolatinas, debo de pagar más. O al contrario, si yo compro menos chocolatinas, debo pagar menos. Por lo tanto, sí es un uso de la proporcionalidad directa. O sea que estas dos magnitudes están directamente proporcionales. Entonces, las variables a trabajar son cantidad de chocolatinas y valor a pagar. Entonces, lo que se debe de hacer ahora es construir dos columnas, donde escriba en la primera columna la cantidad de chocolatinas y en la siguiente columna el valor a pagar. En la cantidad de chocolatinas solo debo de escribir los valores relacionados a esta variable. No puedo mezclar cantidad de chocolatinas acá y valor a pagar acá. Ahí se tira toda la regla de 3. La regla de 3 es muy enfática en decir que solamente debe de estar en la primera columna los valores relacionados a la cantidad de chocolatinas y en la otra columna todo lo relacionado a valor a pagar. Entonces tengo 15 chocolatinas que valen 15.000. Ahora 41 chocolatinas, ¿cuánto costarán? Entonces, como no sé cuánto van a costar, coloco X. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Como la proporcionalidad directa se hacía en X, al mismo tiempo lo vamos a hacer en regla de 3 simple directa. Voy a multiplicar en X, es decir, 15 por X y 15.000 por 41. Entonces, 15 por X igual a 41 por 15.000. Multiplico 41 por 15.000 y este 15 que está multiplicando lo paso a dividir. Simplifico y me queda 41.000. Es decir, que yo por comprar, o Sofía por comprar 41 chocolatinas, debe de pagar 41.000 pesos. Es decir, que cada chocolatina le cuesta a ella 1.000 pesos. Veamos un siguiente ejemplo. En una empresa, una máquina embotella 80 bebidas en 40 segundos. ¿Cuánto tiempo tardará en embotellar 1.000 botellas? Entonces, el paso 1, identificar si estas variables están directamente proporcionales o no. Es decir, si al aumentar una, la otra aumenta. Entonces, veamos. Si yo tengo una máquina que embotella 80 bebidas en 40 segundos, ¿será que si yo quiero embotellar 1.000 botellas, el tiempo aumentará? Sí. El tiempo aumenta a medida que yo voy a embotellar
más botellas. Entonces, como el número de botellas aumenta, el tiempo aumenta, así que ellas son directamente proporcionales. Por lo tanto, puedo aplicar la regla de 3 simple directa. Entonces, sacamos las variables que sería cantidad de botellas y el tiempo. Entonces, creamos las dos columnas, cantidad de botellas y el tiempo que se va a utilizar. 80 botellas van a requerir 40 segundos. Entonces, 1000 botellas, ¿cuántos segundos se va a requerir? Entonces, como se dijo, están directamente proporcionales, así que multiplico en x. 40 por 1000 y 80 por x. Entonces, tengo 80 por x es igual a 40 por 1000. 40 por 1000 da 40.000 y este 80 que está multiplicando pasa a dividir. 40.000 dividido 80 me da 500. Es decir, que para fabricar o embotellar 1000 botellas debo utilizar 500 segundos. Ahora vamos a ver la regla de 3 simple inversa. La regla de 3 simple inversa se utiliza cuando el problema se trata de dos magnitudes que están directamente proporcionales. Recordemos que dos magnitudes están directamente proporcionales si y solo si al aumentar una de ellas la otra disminuye en la misma proporción, o al disminuir una de ellas la otra aumenta en la misma proporción. Por ejemplo, 100 obreros emplean 45 días para hacer una obra. ¿Cuántos días emplearán 225 obreros para hacer la misma obra? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las variables que se van a utilizar, es decir, en este caso, obreros y días. Si yo tengo más obreros trabajando en una obra, ¿qué pasará con los días? ¿Será que se demorará más días? ¿O al contrario, se demorarán menos días? Por lógica, si yo tengo más obreros, el número de días que se van a emplear van a ser menos. Es decir, que cuando aumenta la cantidad de obreros, el número de días a emplear es menor. Entonces, como una de las variables aumenta y la otra disminuye, se dice que ellas dos están inversamente proporcionales. Construyo también dos columnas. Escribo la primera variable, que sería en este caso obreros, y la segunda variable, que sería días. Entonces yo digo, 100 obreros equivalen a 45 días. 225 obreros, ¿cuántos días se van a demorar? Entonces, cuando están inversamente proporcionales, yo debo multiplicar de frente. 100 por 45 y 225 por x. Entonces, cuando están inversamente proporcionales, yo debo multiplicar de frente 100 por 45 y 225 por x. Entonces, 100 por 45 es igual a 225 por x. Multiplico 100 por 45, me da 4500. Ahora este 225 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces queda 4500 dividido 225 y me da 20. Ahora, los 225 obreros se demorarían solamente 20 días para construir la misma obra. Muchas gracias, espero que lo hayan entendido. Que tengan un lindo día.